Gracias que nos acompañen esta noche del miércoles a 8 columnas. Tenemos un gran invitado esta noche, dos grandes periodistas a quien también voy a acompañar en esta noche de 8 columnas, siempre agradeciéndole a Radio Televisión de Veracruz, a la Dirección General, a la Subdirección de Noticias, que nos permita intercambiar este punto de vista con usted. Que el personaje central esté frente a usted y hable a 8 columnas en esta noche. Está el ingeniero Fermín Pérez Vargas. El ingeniero Fermín Pérez Vargas es un hombre que conoce perfectamente lo que es la Comisión Federal de Electricidad porque tiene más de 22 años en esto, ha sido subgerente y desde el 31 de agosto es el gerente de la División Oriente de la Comisión Federal de Electricidad, que comprende todo el estado de Veracruz y también el estado de Puebla, lo que es Teciutlán, y el estado de Oaxaca, lo que es la zona de Tuxtepec. Lo voy a presentar y después estos dos grandes periodistas. Ingeniero, muchas gracias porque sé que está usted en todos lados, que no es una cuestión mediática. Luego la gente dice, bueno, pero queremos saber qué está haciendo la Comisión Federal, pero está usted en todos lados. Y le agradezco mucho, de veras, la disposición que tiene para con los veracruzanos en esta noche, porque no es fácil. Y está usted aquí dando la cara a la gente del estado de Veracruz. Muchas gracias. Francés, muchas gracias, muy buenas noches. Gracias a todos, a ustedes dos también por la recepción. Y bueno, efectivamente, a cargo de la División Oriente a partir del 31 de agosto pasado. Casi un año. Casi un año, ya 9 meses prácticamente aquí en la región. Y la verdad es que ha sido una experiencia extraordinaria. El estado de Veracruz, ¿qué te puedo decir? Es una chulada. Yo sé, ¿no? Y lo vamos a estar analizando. Así es. Adriana Muñoz, gracias. Esto sin ti no se hubiera hecho posible. Gracias a ustedes en mi casa, Radio Televisión de Veracruz. Francés, un gusto verte. No, bienvenido, ingeniero. Muchas gracias. Elías Durán, un gran periodista de Mega Noticias, Megacable. Muchas gracias, Elías, por estar aquí con nosotros. Hombre, muchas gracias a ustedes, Francés. El agradecimiento, por supuesto, a RTV y a mi casa, Mega Noticias, por permitirme estar aquí con ustedes esta noche. Ingeniero, a ver, ¿qué hace? Sé que usted estuvo 22 años de subgerente, ahora está desde hace casi un año en la División Oriente, que está usted del tingo al tango, que está usted muy pendiente también de lo que está haciendo la nucleoeléctrica Laguna Verde. Vienen las temporadas de huracanes. Hay mucha gente que dice, ¿pero por qué pago más de luz? Si somos un estado netamente productor de energía, ¿por qué pagamos una luz cara? En Tabasco hubo una extensión del pago. ¿Qué pasa con Veracruz, ingeniero? Sí, mira, primeramente, efectivamente, Veracruz es un estado exportador de energía. Tiene una característica única en el país, que es la existencia de la central nucleoeléctrica Laguna Verde, que es la única en el país que tenemos aquí con 2 unidades, y que por el porcentaje de generación de energía en su momento era poco más del 5% de la totalidad de energía que generaba el país, ¿no? Entonces, bastante trascendental en ese sentido. Y bueno, creo yo que esa sensación de que si pagamos la energía aquí en Veracruz y la pagamos más cara, hay que aclarar que tenemos tarifas preferenciales en el estado, ¿no? Tenemos 5 tarifas que son preferenciales, de las cuales a lo largo del estado, dependiendo del histórico de temperaturas que existen ellos, pues se autoriza el uso de esas tarifas y Veracruz recibe esos beneficios sin duda alguna, ¿sí? Obviamente no es algo generalizado, no es en la misma proporción en todas las regiones, pero sí estamos haciendo uso de ellas aquí. Quizás a lo mejor nos haría falta un poquito más hacer no la dispersión, sino informar, ¿no?, más a detalle cómo estamos distribuyendo esas tarifas a lo largo del estado. Pero claro que sí tenemos ese beneficio. Perfectamente. Y bueno, pues estamos hablando también de estas demandas que tiene la ciudadanía. Finalmente la Comisión Federal de Electricidad pues es una dependencia, es una empresa del Estado que está para servir a la gente. Y entre estas demandas evidentemente está el tema de los apagones. Hay que señalar que hace apenas unas semanas pues hubo muchas, sobre todo en la zona conurbada, Veracruz, Boca del Río, específicamente en esta región del Estado, que es una zona económicamente activa y productiva, muy señalada en el estado. Y bueno, ¿qué se hizo? Actualmente ya las manifestaciones han reducido, el calor sigue, no puede ser por esa situación. Sin embargo,
se ve un trabajo de renovación de transformadores y postes. Ustedes han tenido, pues, obviamente una estrategia habilitada específicamente en esta zona o es en todo el estado. Y bueno, decirles a la gente qué es lo que pueden hacer ante estas situaciones, porque pues vaya que sí les llovió con las manifestaciones y protestas. Sí, sí, sin duda esta ola de calor que se presentó, ¿no? Después de registros históricos superados en más de 50 años aquí, sobre todo en el puerto de Veracruz, pues nos provocaron, ¿no? Nos obligaron como CFE a tener una reacción inmediata, a tener que hacer uso de los recursos con los que contamos. Y bueno, pues de manera inicial nos dedicamos al restablecimiento de aquellos sitios donde se interrumpió la energía por estas situaciones de alguna forma de sobrecarga que ocurrieron. ¿Qué fue lo que hicimos? Lo mencionas muy bien. Lo primero fue detectar aquellos transformadores que estaban llegando al límite de su capacidad y que teníamos que hacer estos incrementos de carga, de capacidad, para soportar la carga que nos estaban demandando en ese momento. Hay lugares, ubicaciones específicas donde el incremento fue del 25, del 50% de lo que normalmente estábamos registrando, y esto es lo que provocó de alguna forma este descontrol inicial. Nada más en el puerto de Veracruz hicimos el cambio de más de 100 transformadores en un tiempo récord. ¿En qué periodo? Que fueron 3, 4 días en los que nosotros hicimos todos estos cambios. Caray. En el resto del estado, prácticamente en lo que fue del 12 al 16 de junio, cambiamos más de 260 transformadores, ¿sí? Afortunadamente, desde ya el mes de noviembre, nosotros habíamos detectado algunas instalaciones en malas condiciones y habíamos generado algunos operativos de mantenimiento, no nada más en el puerto de Veracruz. También lo hicimos en Coatzacoalcos y Poza Rica, que eran como los focos rojos que detectamos, y se reforzaron otras acciones en la región de Teciutlán, en la región de Cosamaloapan, de Tuxtepec, de Tierra Blanca, donde preveíamos, ¿no?, que esto podía ocurrir. Hicimos una detección de postes en malas condiciones. Nada más en Veracruz tenemos detectados más de 300 postes que requieren un cambio inmediato. Hemos cambiado prácticamente unos 200 de estos. En el caso de Coatzacoalcos tenemos otra cantidad similar, ya cambiamos más de 120 postes ahí en la región. ¿Qué detectaron en esos postes? Bueno, el tiempo, el envejecimiento que nos provoca de manera prematura la corrosión, la contaminación salina, ¿no?, sobre todo por estar expuestos a la brisa marina, ¿no?, y a la acumulación de sal, pues es lo que nos provoca un rápido deterioro, ¿no?, de los postes. Hay postes que en otras condiciones tendrían un tiempo de vida prolongado de 40, 50 años, y aquí esto se llega en algunos casos a cortar a 10, 15 años. Entonces en 10, 15 años ya tengo que hacer el cambio de esa estructura. Incluso en algunos lugares hemos estado experimentando un poco, si lo queremos ver de esa forma, utilizando postes de fibra de vidrio, ¿sí? Si ustedes recorren de Boca del Río hacia Alvarado, ¿no?, Sí. en toda La Riviera toda la Veracruzana. Riviera Veracruzana, van a poder observar unos postes que se ven ligeramente más blancos, ¿sí? Esos postes son de fibra de vidrio y precisamente los instalamos en esa zona que es más agresiva para verificar que son resistentes a la corrosión y que tenemos una oportunidad de contar con un elemento que tiempo de vida es más largo. Entonces, ahorita eso lo estamos confirmando y muy probablemente ya a futuro, pues estaremos migrando a este tipo de polímero que nos va a permitir alargar el tiempo de vida y reducir la necesidad de mantenimiento inmediato que ahorita tenemos. ¿Qué más detectamos? El herraje de nuestras estructuras también normalmente es fierro galvanizado, ¿sí? Y con esa misma contaminación, pues rápidamente se deteriora y rápidamente se degrada. Ustedes han observado, y si se fijan un poquito ahí en el puerto de Veracruz, tenemos muchas crucetas de madera. Esta cruceta de madera
tiene una preparación especial que hace que el tiempo de vida de estas se prolongue, ¿sí? No es que sean viejas, no es que lleven ahí muchos años, así se ve, así se aprecia, ¿no? Por el recubrimiento que tiene, pero esa cruceta de madera tiene un excelente desempeño en estas condiciones. Entonces es la mejor solución para poder mantener la continuidad del servicio en regiones como esta. Ok, y apostar por este tipo de infraestructura, ¿a cuánto se traduce en términos económicos? ¿Y de qué manera se ha compensado la falla que ha afectado a instituciones públicas de salud, que evidentemente son de las más afectadas, escuelas? ¿De qué manera han atendido a estos sectores que no pueden prescindir del servicio de energía eléctrica? Ok. Primeramente, el hecho de que tú prolongues, ¿no?, un elemento que ahorita tú esperas cambiar dentro de 15, 20 años, ¿no?, a 30 años, bueno, pues eso ya te reduce en tus costos de mantenimiento un 30% durante ese periodo, ¿no? Es algo muy significativo. Lo otro que me comentas, lo primero que necesitamos nosotros es tener comunicación con todos estos servicios principales que requiere la comunidad. A veces ocurre, y nos ha pasado mucho, que alguna escuela, que algún hospital, que alguna clínica no cuenta con el servicio, y nosotros en nuestros propios sistemas generalmente nos contactan por el 071. No tenemos ninguna notificación. ¿Ningún reporte? Ningún reporte. Entonces, ¿qué es lo que hacemos qué es lo que hemos estado haciendo? Ustedes son nuestros grandes aliados en esta actividad. ¿Por qué? Porque muchos de ustedes en sus propios medios publican la noticia, publican la solicitud, y nosotros hemos estado en tiempos recientes monitoreando de manera permanente redes. ¿Y a qué se debe que no haya reportes formales, digamos? ¿No hay comunicación directa? ¿Fallan las vías de comunicación? No lo tengo claro, porque no es una falla. El sistema está funcionando, el sistema está ahí, o sea, sí levantan en los alerta. Y atienden. Así es. Por algún motivo yo no logro captar de primera instancia. No es el primer reporte que yo recibo. A veces yo recibo primero un Twitter, ¿sí?, que una llamada telefónica. El 071 está habilitado en Twitter, en teléfono, y aparte están las redes de otras plataformas digitales. Monitoreamos nosotros, o sea, yo lo mismo monitoreo las noticias del Estado que las noticias nacionales, e incluso en el funcionamiento del 071. Si en este momento, por alguna situación de contingencia, yo recibiera muchas llamadas aquí en Veracruz, y se me desbordaran estas llamadas, que no es otra cosa más que se me saturen las líneas, esas llamadas se pueden recibir en cualquier otro centro de atención telefónico del país. O sea, ustedes seguramente lo han percibido, que de momento hablan con alguien que está del otro lado de la línea y tiene un acento del norte. Y eso, ¿no?, lo canalizan. O un acento más al sur. Y el sistema de quejas que nosotros tenemos es nacional, ¿sí?, y me identifica las regiones. Entonces, aquí yo puedo estar en Veracruz levantando una queja de Monterrey, de Hermosillo, de Tijuana, sin mayor problema. Y al revés, ellos pueden estar recibiendo quejas del estado de Veracruz en cualquier parte del país, y nuestro sistema inmediatamente nos las canaliza a nosotros para que las estemos atendiendo. ¿Y cuántas quejas reciben aproximadamente en un día, una semana? Porque la Profeco sí son clientes de la Profeco. Sí, no. Hasta módulo hay, creo, de CFE. Bueno, nosotros andamos alrededor de 100 a 200 solicitudes individuales, atendiéndolas por falta de energía en todo el estado. ¿Diariamente? ¿Sí? Diariamente, okay, de las individuales. Y las otras, que son lo que le llamamos nosotros los sectores fuera, que son el transformador ahí en el poste, que llega a tener de 25 a 50 clientes afectados cuando opera el fusible, estamos atendiendo alrededor de 100 a 60 órdenes diarias en el estado. Obviamente, cuando entra un frente frío, cuando tenemos el paso, ¿no?, de alguna tormenta tropical, antes de que sea un huracán. Normalmente el rayo también ocasiona eso, ¿no? La descarga atmosférica nos provoca una sobretensión, le llamamos una sobretensión inducida, que no es precisamente que la descarga caiga en la estructura, sino que su cercanía provoca ese campo eléctrico, y es lo que nos provoca esa afectación momentánea. Obviamente nuestros dispositivos lo que hacen es, para evitar un daño permanente, pues se interrumpen el suministro. Pasa esa sobretensión
y entonces yo llego y restablezco, ¿sí? Por eso muchas veces lo que hago es que llego y cambio el fusible que se acaba de dañar y con eso ya hay servicio, no tengo que hacer algo más, ¿sí? Pero es porque el dispositivo de protección lo que me permite es interrumpir en ese momento el servicio para que la falla no sea mayor, ¿no? Eso es lo que ocurre. Y bueno, ¿qué es lo que estamos intentando aquí para tener esa comunicación y esa atención inmediata? Pues tener el contacto. Hemos establecido de manera local en algunos lugares redes, ¿no? Redes no nada más con el responsable de protección civil, con el responsable de alumbrado público, también con los responsables de hospitales. Nos hemos acercado a las cámaras, ¿no? Cámaras como la Canaco, como la CEMIC, como la propia... Han firmado un convenio últimamente, ¿no? Con CEMIC. Sí, así es. Convenios de colaboración, sobre todo de capacitación, de formación. Apenas nos acercamos también y tuvimos una reunión muy, muy interesante con el Consejo Coordinador Empresarial en el puerto de Veracruz para que precisamente este tipo de situaciones se estén atendiendo lo mejor posible. Les reitero, muchas de esas fallas que se presentan, muchas de esas situaciones, pues nosotros no tenemos el detalle, ¿no? Yeah. Hay quien de momento te dice, oigan, es que en mi casa se va el servicio o en mi negocio se va el servicio todos los días a las 7 de la noche. Pero si yo salgo y me asomo, todos los demás tienen servicio. ¿Qué pasa? ¿No? Entonces, a veces es un servicio puntual el que tenemos que ir a atender y te tenemos que ir a revisar y asesorar. A lo mejor el problema no es mi instalación, a lo mejor el problema es la instalación del propio cliente. Bueno, pues nosotros tratamos de brindar esa asesoría. Hoy es tu aterrizamiento, la protección que estás utilizando, quizás el cable que tienes ahí instalado no es del calibre adecuado. Nosotros tratamos de brindar esa asesoría. No lo podemos hacer. ¿Cómo tratar de ahorrar energía en los aparatos, en los refrigeradores, en los aires acondicionados? Porque hay gente que se queja de que se dispara el servicio de la luz. ¿Qué tienen que hacer ellos? Mucha gente a lo mejor piensa que es mito eso de los dispositivos o los aparatos parásitos que tenemos. Los vampiros que tenemos ahí de energía en la casa. Y no, sí es cierto. O sea, esos dispositivos están consumiendo el 10, el 20% de la energía que normalmente ocupan cuando están operando, ¿no? Entonces, si ese dispositivo a lo mejor tú lo ocupas 1 hora, pues yo tengo un consumo moderado. Pero si lo dejo conectado las 24 horas, los 365 días del año, pues ese consumo acumulado es el que se vuelve grande, ¿no? Desafortunadamente, sí tenemos que optar por la actualización y la modernización de algunos de nuestros equipos. Yo sé que esto no es viable en todos los casos, o sea, habrá quien sí tiene para comprar cada 5 años un refrigerador y habrá quien desafortunadamente no tiene la posibilidad. La eficiencia energética es un hecho, o sea, si yo comparo el consumo de un aparato electrodoméstico actual con uno de hace 10, 15 años, no hombre, es abismal el cambio de consumo. Lo vemos en los carros, ¿no? Qué eficientes son los carros hoy en día que me permiten 20, 25 kilómetros por litro a lo que tenía yo hace 20 años. O aires acondicionados, ¿no? También nuevas tecnologías que te permiten ahorrar. Es correcto. El aire acondicionado también se ha vuelto muy eficiente. Y actualmente tenemos el uso de estos aires acondicionados que me permiten enfriar una habitación y no tener que enfriar el resto de la casa, ¿no? Entonces, si yo concentro el enfriado de un espacio específico, que es donde duermo, que es donde descanso, y no lo tengo que tener necesariamente en el resto de la casa, pues voy a tener un ahorro significativo, ¿no? Estos mini split y otro tipo de dispositivos que me permiten ese consumo mínimo, ¿no? De lo que necesito para estar pues en condiciones agradables en mi casa, ¿no? Los focos sigue siendo un tema. Ya afortunadamente están prácticamente erradicados el uso de los focos de resistencia, ¿no? Que teníamos antes. Ahora utilizamos prácticamente focos de LEDs en todos lados. Pues estos dispositivos son muy ahorradores. Obviamente hay calidades, ¿no? Ese sí es un problema. Podemos conseguir focos muy baratos y focos no tan baratos, pero más eficientes. Entonces es importante pues leer las etiquetas de eficiencia del consumo estimado que tiene cada uno de estos elementos, ¿no? Pero serían las formas. Y la otra, si no la usas, apágala.
que es lo eso más... es clave, es lo mejor que podemos hacer. O desconéctalo. Desconéctalo. ¿Qué aparatos son los que normalmente son los que gastan más Y hay que energía? desconectar, sí, para saber. No, porque hay No, pues, aparatos que deja uno si conectado, tú no vas tal a vez estar el en tu casa, microondas, ¿no? Si tú no vas a estar en tu casa, apaga todos. Solamente deja encendido el refri. Pero Digo, pero si hay amas de casa que tienen ciertos aparatos prendidos, a veces el modular lo dejan conectado. ¿La y está, televisión? la televisión, ¿no? Mientras lo uses, no puedes Lo hacerlo ideal es de otra desconectar. forma. Pero lo ideal es que lo desconectes. Y si no quieres estar batallando con estar desconectando cada uno de ellos, pues puedes tener un breaker, a lo mejor Baja el donde switch. tienes el modular, tienes la tele y tienes alguna otra aparato ahí, el Xbox, lo que sea. Bueno, pues ponle un multicontacto y el día que salgas apagas el multicontacto y apagaste todos los aparatos, ¿no? Claro. Los cargadores de los celulares normalmente los dejamos ahí a un lado en el buró, conectado día y noche. Nos dormimos, está conectado, nos vamos, sigue conectado. Todo eso consume energía. ¿No? Eso es verdad, y lo que uno no... Son los famosos vampiros. Exactamente. Es un vampiro el que tenemos. Un vampirito. Hay vampiros chiquitos, hay vampiros Sí, grandotes, ¿no? En Drácula. Otra cosa que Y hay sí vale la diablitos pena. también, ¿no? Bueno, ahorita hablamos de los diablitos. Es parte de... Pero algo que también es importante que consideremos en la casa es la instalación eléctrica. A veces las instalaciones eléctricas tienen muchos años y cuando se requirieron, quizás lo único que estábamos alimentando eran los focos de la casa. ¿Sí? Quizás hoy en día, donde antes tenía un foco, pues ya tengo un microondas, ya tengo una licuadora, ¿no? Donde nada más tenía el ventilador, ahora tengo el aire acondicionado, tengo la televisión o tengo la pantalla, o como decías, tengo el modular, ¿no? Sí, claro. Y el cable que instalé hace 20, 15 años, pues no está hecho para ello. Y al ser un cable delgado, pues me provoca mayor pérdida de energía. En algunas ocasiones, la instalación debiéramos estar vigilando si tiene el calibre de conductor adecuado para la cantidad de equipos o aparatos que yo estoy conectando. Entonces, también una instalación vieja, obsoleta, me pudiera estar provocando un gasto innecesario de energía que yo no tengo considerado, ¿no? Claro. Tendría que cambiarse. Tendría que cambiarse. Lo digo y lo entiendo también. ¿Cada cuántos años es lo ideal pedir el apoyo tal vez a CFE o a un técnico especialista para hacer esa revisión y determinar si es necesario cambiar parte de la instalación de la casa? Pues yo creo que quizás definir un tiempo general es muy complicado, pero yo lo haría de esa forma. O sea, cuando yo recibí la casa, ¿para qué estaba dimensionada? ¿Qué tenía? ¿Y qué tengo hoy en día? Si eso ha cambiado de manera considerable, pues yo creo que lo que necesito es la asesoría de un técnico para verificar si mi instalación es la adecuada o no es la adecuada. Bien. Oiga, ingeniero, obviamente estamos hablando de recomendaciones para la gente que ya cuenta con el servicio de energía eléctrica, pero ¿cuál es la cobertura de este servicio en Veracruz? ¿Cuántas familias son usuarias de la CFE y cuál es la proyección para los años siguientes? Porque evidentemente todavía hay un porcentaje importante de población que no cuenta con energía eléctrica en sus hogares. Sí. Nosotros somos de los estados donde todavía la oportunidad de llevar energía a buena parte de su población es alta, pero no supera el 1%. ¿Sí? Quiere decir que poco más del 99% de nuestra población cuenta con el suministro de energía Veracruz tiene el 99% de electrificación. Te puedo dar el dato con mayor precisión, si quieres te lo comparto un poquito más tarde, ¿no? Para que lo pongamos en una cintilla, Sí. aquí en el programa, para que cuenten con esa información. Pero, ¿cuál es el mecanismo para que tengamos acceso a aquellos que no cuentan ahorita con el servicio? Primero, nosotros tenemos que mantener una coordinación permanente con desarrollo urbano, ¿sí? Nosotros no podemos electrificar un lugar que no tiene el uso de suelo correcto. No podemos electrificar un lugar que se encuentra en una condición de riesgo. Hay quien, por el motivo que sea, vive en una barranca, vive a la orilla de un lugar que puede ser susceptible de derrumbes o que Zonas se puede irregulares. inundar. Esos lugares de riesgo, ¿no? Los ayuntamientos los tienen identificados
y normalmente no se municipalizan. Entonces, si yo no cuento con esa municipalización, si yo no cuento con ese uso de suelo adecuado, ¿No puede instalar la luz? yo no puedo instalarlo. O sea, desgraciadamente es un asentamiento irregular. O si es un lugar invadido, que luego también ocurre, yo no lo puedo hacer, ¿sí? ¿Nos permite, hacemos una pausa y regresamos? ¿Cómo no? Estamos teniendo una charla de verdad muy interesante. Yo estoy viendo la luz al final del túnel aquí con el ingeniero Fermín Pérez Vargas, quien es el gerente de la División Oriente de la CFE. Ahorita regresamos. Estamos teniendo una charla muy interesante con el gerente de la zona oriente de la Comisión Federal de Electricidad, el ingeniero Fermín Pérez Vargas. Entonces nos habíamos quedado que el 99% de los veracruzanos cuentan luz, pero falta un 1% que está todavía a discusión, ¿no? Así es. ¿Y cuál es la complicación para cubrir ese 1% que se suena muy pequeño, ¿no? Bueno, que ya son comunidades, ¿no?, compuestas por 2 o más casas. ¿Sí? Que a veces es únicamente una comunidad de 5 casas, de 10 casas, quizás hasta de 20, ¿no? Prácticamente. Hace unos años la Comisión Federal de Electricidad se propuso electrificar todas aquellas comunidades que tenían más de 500 usuarios, es decir, 500 casas. Posteriormente fuimos avanzando y luego llegó el momento en que dijimos, no, aquellas que tengan más de 100, y buscamos electrificarlas todas. Y luego nos propusimos la meta de que fueran aquellos que tienen más de 50. Y lo logramos. Y ahorita estamos con todas aquellas en el país que tienen menos de 50. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos aquí en Veracruz, bueno, hay una comunidad que no tiene luz, que no tiene el suministro de energía eléctrica. Si contamos las casas, seguramente van a ser 10, 20, 4 o 5, ¿no? Y hay lugares donde la dispersión es tanta que tengo una casa aquí, a 1 kilómetro tengo otra, y así estamos. ¿Qué estamos haciendo para ello? ¿Sí? Existe el FESUE, que es el Fondo de Servicio Universal Eléctrico, que a nosotros nos permite suministrar energía eléctrica a esos lugares que hoy en día no cuentan con él. Cuando el proyecto es posible hacerlo con una red cableada, ¿sí?, con postes y cables y conductores, pues llegamos de esa forma. Cuando el costo ya rebasa ciertos parámetros, estamos optando por instalar celdas solares. Y nosotros eso lo hemos estado haciendo en muchos lados ya, ¿sí? Lo mismo lo hacemos aquí en la región de Zongolica, que lo hacemos con los pueblos Mije aquí en Oaxaca, o lo estamos haciendo en la Huasteca, ¿no?, aquí en el norte del estado, ¿sí?, donde no podemos no es viable llegar con la construcción de postes y tendido de conductor a esas pequeñas comunidades. Lo estamos haciendo con celdas solares. ¿Qué hacemos? Bueno, pues se instalan las celdas solares que nos permiten capturar la energía. Entonces, aquí hago un paréntesis para que la gente tenga claro. Ustedes sí están de acuerdo con estas energías limpias, claro, porque había una discusión de que querían lo fósil y no las energías limpias. Sí la apuestan en las energías limpias. Sí, claro, es una opción y como tal se toma. ¿A partir de qué momento es viable o conveniente, monetariamente hablando para los clientes, cualquiera que sea, empresa, casa o vivienda, el contar con esta tecnología? El que decir, sí me conviene un panel. Bueno, el problema también se vuelve en tanto la cuestión del acceso, ¿no? Yo aquí hablo de aquellas de comunidades sierras, ¿no?, que alguien llega y me hace una solicitud, oye, yo quiero energía eléctrica en mi casa, ¿sí? Y no hay red alrededor. Entonces, CFE, por favor, considérame para que yo tenga este servicio. Entonces, si esa comunidad o porque a veces es una sola casa, habitación, o en una sola casa, está a más de 5 kilómetros
¿no? Que ya no me permite y que es viable que con una extensión de red yo pueda llegar a ella. Entonces, para mí una opción es instalar el panel solar, ¿sí? O una comunidad que está a 40 kilómetros del poste más cercano, pues para nosotros lo más viable es instalar un panel solar. Y en el caso de la mancha urbana, o sea, porque hay gente que piensa que la Comisión está peleada con ese tipo de tecnología, que no se puede instalar en las viviendas. No, hay mecanismos, la Comisión Reguladora de Energía tiene establecidos los parámetros para que tú puedas utilizar esa tecnología. Tú la puedes utilizar como autoconsumo, ¿sí? ¿Qué es el autoconsumo? Pues únicamente para mi abastecimiento, ¿no? ¿Dónde hay otras reglas diferentes? Pues si yo quiero captar la energía solar, convertirla en energía eléctrica y entonces querer distribuirla a otra cantidad de clientes, pues ahí sí ya no puedo hacerlo porque entramos en un conflicto, ya que el único autorizado para llevar a cabo la labor de distribución de energía eléctrica en el país es la Comisión Federal de Electricidad. Lamentada reforma eléctrica que se está Yo no puedo como particular, ¿no?, distribuir energía de esa forma, salvo que me someta a las reglas de la Comisión Reguladora de Energía, ¿sí? Entonces, si yo cumplo con eso, con esa reglamentación, con todas esas obligaciones, ¿no?, a las que estoy sometido, pues adelante lo llevo a cabo, ¿no? Pero si lo quiero hacer nada más porque tengo ahorita el recurso para llevarlo a cabo, no es así de sencillo, ¿no? ¿Por qué? Porque pues la distribución de energía eléctrica es una facultad que solamente nosotros como CFE tenemos aquí en el país. Bien, hay otro tema también que llama la atención y que últimamente en redes institucionales de Comisión Federal de Electricidad ha llamado la atención porque está bastante movido. Internet. Ustedes ya habilitaron este programa de Internet. El presidente en su momento había dicho que a través de Comisión Federal de Electricidad se iba a tratar de cubrir el territorio nacional. Ahora sí, ¿no? ¿Cómo van en ese tema? Bueno, Internet para Todos es un proyecto de la presidencia a donde nosotros nos ha encomendado el presidente algunas actividades y que son en las que estamos colaborando. Efectivamente, nosotros tenemos tareas muy específicas como es el facilitar la instalación de algunas torres de comunicación, esos sitios de repetición, el llevar a cabo la instalación de algunos de los puntos de acceso, que son esos puntos donde yo llego y me conecto de manera gratuita, únicamente me logueo, ¿no?, como le llamamos, o me doy de alta y puedo entrar como usuario a esa red que es pública, ¿sí? Esas actividades las estamos haciendo como Comisión Federal de Electricidad. Como tal, hay una dirección asignada a esto, que es CFE Internet para Todos, ¿no?, que en colaboración con el gobierno federal y bajo la coordinación del gobierno federal se está proporcionando este servicio. Y efectivamente yo puedo adquirir el chip, que es de manera gratuita, tener acceso a él, dar de alta el tipo de plan o el tipo de paquete que yo quiero utilizar y me puedo conectar a la red en cualquier punto donde exista una señal de telefonía celular. ¿Para vivienda igualmente? Para vivienda, más adelante. Yo creo que va a ser más, no creo, sino que es más adelante, ¿no? Ahorita entiendo yo, Internet para Todos está llevando este servicio a presidencias municipales, a escuelas, ¿sí?, a entidades de gobierno, y la intención es más adelante dar esta cobertura de manera generalizada. ¿La Comisión Federal de Electricidad es de los mexicanos o es un monopolio? ¿Qué es la Comisión Federal de Electricidad? Porque ha habido todo tipo de debates, se habla que se está violentando el Tratado de Libre Comercio por las empresas extranjeras que no pueden suministrar energía. ¿Qué es la Comisión Federal de Electricidad? La Comisión Federal de Electricidad es, como bien tú lo dices, una empresa de México, ¿sí? Nosotros somos servidores públicos, no somos trabajadores que les trabajen a una empresa particular, ¿sí? Estamos dentro, ¿no?, del reglamento como tal, formamos parte del gobierno federal. Obviamente, con la reforma energética, ¿no?, se establece una figura de empresa productiva del Estado, que esto no quiere decir que dejemos de pertenecer al Estado, quiere decir que tenemos reglas del juego, ¿no?, en las que debemos de ser eficientes, debemos de ser productivos y debemos de cumplir objetivos. Y si nosotros no cumplimos esos objetivos, ¿no?,
el gobierno está facultado para tomar una decisión sobre si debemos de seguir siendo nosotros los que desarrollemos la actividad o alguien más, ¿sí? Por eso es que CFE a lo largo del tiempo busca esos mecanismos de eficiencia, busca Renovarse o morir. mantener su productividad, claro, ¿sí? Y ustedes seguramente lo han visto, o sea, la red permanentemente se moderniza, permanentemente se está actualizando. ¿Es una empresa moderna la CFE? Sí. ¿O está arcaica? No, es una empresa moderna. Yo te puedo decir, hace 2010, ¿no? El tiempo de interrupción que teníamos nosotros era prácticamente 10 veces mayor al tiempo de interrupción que tenemos actualmente. ¿Había apagones? ¿Qué ha ocurrido? A 12 años antes que Había ahora. apagones que duraban más tiempo. ¿Sí? ¿Qué ha ocurrido? La CFE ha establecido una red de comunicación interna, de telecomunicaciones, porque esa es una red de telecomunicaciones, que nos permite un monitoreo en tiempo real, no nada más de las subestaciones, no nada más de estos lugares donde llega la energía y se distribuye en la ciudad, sino a lo largo de los circuitos, a lo largo de la postería que tenemos en las calles o que tenemos en las carreteras. Nosotros tenemos equipos instalados que le llamamos equipos de protección de seccionamiento automático, ¿sí? Que nos permiten en tiempo real saber cuánta energía está transitando por ese punto, cuál es la calidad de la energía que estamos entregando. Y si en un momento dado ocurre una falla, ese equipo interrumpe el suministro para que la afectación no sea mayor, para que esta falla no evolucione, nos informa y nosotros podemos acudir con mucha precisión al punto donde se encuentra este problema, ¿sí? Obviamente, en algunos casos, esto implica, ¿no?, que tengamos sectorizada a lo mejor 10, 15 colonias, pero no es lo mismo a que si el circuito se hubiera salido completo, me hubiera dejado la cuarta o la quinta parte de una ciudad sin energía, ¿no? Es muy diferente. Entonces, nosotros contamos ya con toda esa información, ¿sí? Ustedes lo han visto. Hace muchos años cómo trabajábamos, ¿no? Muchas de las actividades las desarrollábamos en escalera, ¿no? Actualmente buena parte del trabajo que nosotros hacemos lo hacemos en grúas, ¿sí? Y nuestro personal es el único capacitado en el país para poder hacer trabajos de mantenimiento en una línea energizada. Yo puedo cambiar una estructura completamente, separar todo el cableado, volverlo a colocar, ¿no? Cambiar el poste que sostenía ese cableado, cambiar el aislamiento que formaba parte de esa estructura, ¿sí? Y cambiarlo completamente, ¿sí? Y no interrumpir el suministro eléctrico. O sea, esa es la capacidad que tiene nuestro personal hoy en día. Que no se hacía hace 12 años, por ejemplo. Pues que a lo mejor sí se hacía hace 20, pero no con la frecuencia con lo que hacemos ahora. O sea, se hace 30, pero no de una manera tan rutinaria como lo hacemos ahora, ¿sí? También, ¿qué hemos hecho? Nosotros en las subestaciones tenemos transformadores de potencia. El transformador de potencia es el que me suministra la mayor cantidad de energía en algún lugar. Caso Veracruz. Veracruz, con 24 subestaciones, alimenta todo el puerto, ¿sí? ¿Cómo es posible esto? Bueno, aparte de que a lo largo del tiempo se han incrementado parte de estas subestaciones, lo que yo voy haciendo es que estoy monitoreando permanentemente los transformadores y cuando veo que llegan al 80% de su ocupación, inmediatamente genero un escalamiento, ¿sí? Que es que si tenía un transformador a lo mejor de 12 megawatts, pues ahora voy a instalar uno de 20. Y si tenía uno de 20, ahora voy a instalar uno de 30. De tal manera que yo me voy preparando para que conforme esta demanda se va incrementando, yo pueda estar abasteciendo la cantidad de energía que necesito. Ya. Y atrás de mí, bueno, que yo soy distribución, atrás de nosotros, la gente de transmisión también está construyendo nuevas líneas, repotenciando nuevas líneas, ¿sí? Incrementando la capacidad de estas para que podamos seguir suministrando la cantidad de energía que necesitamos. ¿Qué piden? ¿Qué es lo que quieren organizaciones como Chucho el Roto? ¿Cómo los tratan? ¿Cómo están esas negociaciones con ellos? Bueno, este tipo de asociaciones, ¿no?
buscan dos objetivos. Uno de ellos es que el estar cercanos, el mantenerse cercanos a lugares donde se genera energía, pues que les dé un trato privilegiado o una tarifa privilegiada. Hace un rato comentábamos si las tarifas que nosotros tenemos en el Estado son se ven favorecidas o no, ¿no? O son preferenciales o no. Sí, efectivamente, nosotros tenemos la tarifa 1A, 1B, 1C, 1D. ¿Eso qué es? Implementados aquí. 1C y 1D. ¿Qué es eso? Dependiendo de la región donde nos encontramos y el registro de temperatura que estas tienen, se autorizan, ¿no?, estas tarifas preferenciales. La 1A, digamos que es la que tiene el menor descuento, y la 1D es la que tiene el mayor descuento. El margen entre una y otra hoy en día es un poco más del 20%. ¿Qué quiere decir? Si tú vives en la región centro del país donde no tienes este beneficio, ¿no?, seguramente el kilowatt lo estás pagando alrededor de un peso con 9 centavos. ¿Sí? Si nosotros nos vamos, ¿no?, para ese costo de kilowatt a la tarifa 1D, que es la más subsidiada, va a bajar a 0.80 centavos, a 0 pesos por kilowatt. ¿Sí? Es poco más del 20%. Ese es el rango de beneficio que le estamos dando a esas comunidades. ¿Sí? Obviamente es un subsidio. ¿Sí? No es que la energía sea más barata en esos lugares, no es que la energía cueste menos llevarla a esos lugares, sino que se subsidia de esa manera. ¿Sí? Entonces, ¿tenemos tarifas preferenciales en el estado de Veracruz? Sí, sí las tenemos. ¿Hacemos uso de ellos? Sí. A lo mejor lo que pasa es que yo no me doy cuenta que el kilowatt que pago en una región como Tierra Blanca, ¿no?, que pago en una región como es Minatitlán, tiene ese descuento porque lo ha tenido durante muchos años. ¿Sí? Me comparo contra el año anterior, pues sigo pagando lo mismo o más. Pero en realidad, si yo comparara mi consumo de energía y lo pusiera al precio de lo que cuesta en el centro del país, estaría pagando hasta un 20% más. Pero entonces no es posible esta reclasificación que tanto demandan, porque los ha llevado a manifestarse, a entregar pliegos petitorios a Palacio de Gobierno, ante la propia CFE. ¿Qué va a pasar con esta petición? Corresponde a nosotros como Comisión Federal, porque nosotros no asignamos las tarifas. ¿Sí? ¿Quién las asigna entonces? Las tarifas la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Es correcto. Con base a un estudio, ¿no? Con base a un estudio. Tiene que verla con agua. Exactamente, y es con agua quien lleva estos registros de temperatura, quien tiene los registros promedios y que da las condiciones, ¿no?, para que se pueda hacer un uso o una reclasificación de estas tarifas. ¿Hay municipios morosos que le deben a la Comisión Federal de Electricidad? Desafortunadamente sí. ¿Sí? Una de nuestras principales carteras vencidas son los municipios. Y algunas son no que no me estén pagando el recibo del último mes o del último año, sino que son bienios, sexenios, deudas históricas que alguien en su momento no llevó a cabo. Así. Pero la responsabilidad es institucional, es decir, sí, la deuda recae sobre el ayuntamiento en este caso o alguna dependencia pública, no sobre el funcionario que está actualmente o que en su momento ocupó el cargo, ¿no? Sí, yo creo que ahí ya sería modificación de pagos, paguitos chiquitos para... Sí, hacemos convenios. Ahorita hemos tenido convenios con gran cantidad, no nada más de municipios. Lo mismo ha ocurrido con empresas, lo mismo ocurre con servicios domésticos, ¿no? ¿Ha llegado a cortar la luz a un municipio que de plano? Sí. 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 Nosotros tenemos un esquema, ¿no?, donde evitamos lo más posible afectar a cualquier servicio o cualquier institución, incluso empresas que le prestan un servicio a la comunidad. ¿Sí? Pero hay tiempos. Claro. Hay tiempos y nosotros emitimos avisos, insistimos. Cuando no obtenemos respuesta, pues nos vemos obligados a actuar. Si no se incrementa. Porque entendemos el derecho que tienen en el acceso a la energía eléctrica
Y a negociar un Pero acuerdo. así como tienes un derecho, perdón, Y a negociar un tienes acuerdo. una obligación, Tienes que hacerlo. que es pagar lo que tú consumes. ¿Sí? Entonces, finalmente, a mí también, yo les decía hace rato, o sea, soy una empresa productiva, ¿no? Y como tal, y aunque no lo fuera, al final de cuentas yo tengo la obligación de cuidar ese consumo de energía eléctrica que se lleva a cabo. Sé que ha tenido usted encuentros con la fiscal de los veracruzanos, con la abogada Verónica Hernández Gadanz. Ha habido delitos, ha habido denuncias. ¿Cómo va ese proceso? Y pues los famosísimos diablitos, porque todavía hay gente que se roba la luz, ¿no? Sí. ¿Cuánto pierde la Comisión Federal de Electricidad por los diablitos? Mira, te voy a poner un ejemplo de algo que nos ocurrió ahorita que sucedió esta ola de calor. Tuvimos una solicitud de una atención por falta de suministro, acudimos al lugar, el transformador efectivamente había rebasado su capacidad, ¿no? Por la cantidad de conexiones que teníamos en el mismo, pero cuando lo volteamos a revisar, ¿cuántos usuarios nos estaban pagando? Eran, si no me equivoco, 7 o 13, más o menos. Pero había conectados 40. Que no estaban registrados. Que no estaban registrados. Entonces, ¿cómo me anticipo yo a una situación de demanda, de incremento de demanda, si de la nada se me colgaron 40 usuarios en ese transformador? No hay forma de que lo prevengas, ¿no? Afortunadamente, hubo una respuesta muy interesante de la población y que debo reconocerla, que fue que hubo quien dijo, yo ya no quiero este tipo de fallas. ¿Dónde contrato, sí, para que me estén dando el servicio de calidad que yo debo de tener? Y el servicio no se me interrumpa. Y regularizando su servicio. Oye, ¿y qué pasa con esas zonas donde detectan estos diablitos, gente que no está regularizada? ¿Proceden a retirar las instalaciones? ¿Hacen estos operativos que tanto acusan las asociaciones que son irregulares, que son arbitrarios? Sí los tenemos que hacer, tenemos la obligación de hacerlo, ¿sí? Y los llevamos a cabo. En muchas ocasiones es llegar, invitar a que se retiren. En muchas ocasiones no nos dejan entrar. Privilegiando el diálogo primero. No, claro, Eso siempre, sí. siempre. O sea, nosotros no somos una entidad de choque ni nos interesa estarnos golpeando con nadie, ¿no? Hacemos muchas veces esa invitación. No llegan con choques eléctricos. ¿Sí? De ninguna manera. Bueno. ¿No les han secuestrado personal de repente en estas...? Pues sí, ha habido quien se ha molestado por esas acciones y llega el momento en que me dicen o me restableces o no te dejo salir. Y pues sí, efectivamente lo restablecemos, porque no vamos a exponer tampoco a ninguno de nuestros trabajadores a que ocurra una situación lamentable como en otros ámbitos ha ocurrido. ¿Sí? Ingeniero, mencionaba ahorita el tema de la coordinación con los ayuntamientos para las cuestiones de imagen urbano, desarrollo urbano. Hay un trabajo en algunos ayuntamientos o municipios del tema del cableado, y es demasiado entre cableras, entre telefonistas, empresas de telefonía, internet y pues CFE. ¿Qué contempla ahí? Hay transformadores que tienen miles de cables colgados de quienes está robando la luz. Pero también en este sentido ustedes tienen contemplado, donde existe obviamente el cableado aéreo, empezar ya a meterlos de manera subterránea en lo sucesivo, porque obviamente hay instalaciones subterráneas, pero ya hacerlo de manera genérica. Sí, aquí hay dos tiempos, ¿no? Las instalaciones nuevas que se van incorporando, ¿no? Sobre todo en el desarrollo de fraccionamientos, ¿no? Nosotros establecemos unas bases de diseño para llevar a cabo esos desarrollos. Y actualmente exigimos que la red con la que estos nacen sea subterránea. Y entonces, como es un proceso constructivo, como es un proceso nuevo, pues bueno, de alguna forma el impacto de estos costos es un tanto menor que si yo ahorita intento convertir la red ya existente. Tiene que establecerse una coordinación muy interesante, porque yo pudiera ponerme de acuerdo con un ayuntamiento, con un municipio, a hacer la conversión de la red subterránea, ¿sí? Pero, ¿qué pasa con los demás servicios?
Sí, tiene que ser. No puedo yo entonces llevarme la red eléctrica de manera subterránea y dejar al resto a ver qué hacen, ¿no? Sí. O tirarlos al suelo. Entonces, aquí tenemos que establecer un trabajo coordinado entre las diferentes empresas, ayuntamientos, autoridades involucradas, ¿no? O los diferentes actores, para que lo hagamos de manera conjunta y ordenada. Y no estemos en algún momento afectando a ninguno de ellos, ¿no? Obviamente, el hacer una conversión de este tipo implica una inversión significativa. Y eso imposibilita un poco el poder hacerlo de manera inmediata en todos lados. Pero obviamente que hacemos convenios, hacemos acuerdos con los municipios, con la SEDATU, ¿sí?, para llevar a cabo este tipo de conversiones. Ingeniero, estamos ya en la recta final de este programa. La planta nucleoeléctrica Laguna Verde, ¿es una bomba de tiempo? ¿Se está operando bien? ¿Cómo está la empresa, la planta? Sí, aunque la central como tal no la atendemos directamente nosotros, la atiende el proceso de generación de Comisión Federal de Electricidad. Yo sí les puedo asegurar que Laguna Verde cuenta con unos protocolos muy estrictos de operación, protocolos muy estrictos de seguridad. Yo mismo, o sea, aunque sea el gerente de la División Oriente, si quiero entrar ahorita a la planta, no puedo hacerlo. Tengo que programar mi ingreso a la planta. Wow. Sí, con todo y lo que yo diga, oiga, soy Fermín Pérez. Soy Juan Camaney. No, a ver, señor, usted no nos ha solicitado su ingreso, no puede accesar. Y aparte, si va a ingresar, tiene que conocer el protocolo de actuación en la central. ¿Sí? Y en ese momento, en una plática a lo mejor de 10, 15 minutos, me van a dar todas las indicaciones para que yo pueda accesar a la planta. Ingeniero, se nos termina el tiempo. ¿Regresa en otro momento? Claro que sí. Es importante. De veras, gracias por su tiempo, porque era importante que tenerlo. Lo pedía la gente y qué bueno que estuvo con nosotros.